Buenas tardes, somos el equipo 1, conformado por Josué Isaac, Jesús Ignacio, Alex Lara, Héctor David, Mauricio Isaac, Luis Ignacio, y hoy presentaremos nuestro producto integrador de aprendizaje. Como ya observamos durante toda esta etapa, los temas que vimos fueron los métodos alternos de resolución de conflictos, los cuales previenen una violencia física o verbal, y estas pueden llegar a una solución rápida. Algunos de los cuales vimos fueron la negociación, la mediación, el arbitraje y la conciliación. Estos métodos en general contienen las principales curiosidades de que en la mayoría de los locales no se aplican dado que no hay gente que los conoce. Sin embargo, saberlos es importante para evitar una violencia física o verbal. Si estudiamos los casos a nivel nacional, podemos ver que existen comisiones, las cuales están encargadas de promover los métodos alternos para la solución de conflictos. Aquí en México tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o más conocida como CNH. Esta se encarga de que los derechos humanos de cada persona se respeten en el surgimiento de algún conflicto. Además, también tenemos al INDESOL, el cual es el Instituto Nacional del Desarrollo Social. Todas estas dos organizaciones proveen los métodos alternos para la solución de conflictos. Y si hablamos en un ámbito un poco más internacional también, tenemos a la ONU, la cual entra en vigor ya que son sus fundamentos en los cuales se basan. O también el Consejo Mundial de la Paz, el cual se encarga de manejar todo tipo de conflictos internacionales, ya sea si algún presidente tiene algún conflicto con una nación en particular. Uno de los métodos más usados para todo este tipo de conflictos o para la solución de conflictos es la negociación, la cual es un proceso de comunicación dinámico y directo mediante el cual dos partes tratan de resolver sus diferencias o intereses. El objetivo principal es alcanzar el mayor acuerdo posible sin dañar a ninguna de las dos partes y que sea satisfactorio para las dos partes. La dinámica principal de la negociación se caracteriza por el ejercicio de poder, pues las partes mediante poder regular o manejar las partes mediante un diálogo en un proceso secuencial, lo cual nos indica que no es un proceso legal o formal. La palabra negociación proviene del latín negotiato, que significa acción y efecto de negociar. La negociación surgió a principios de México, aun cuando era conquistado por los españoles. Se solía usar este método para situaciones o problemáticas involucradas entre comunidades o etnias. Hoy en día este proceso lo vemos reflejado en los tratados de libre comercio al negociar con distintas naciones algún tratado económico, y en Nuevo León llegó a partir de los 90 cuando México intentó impulsar los MASC hacia el público en todos los estados. Bueno, ahora hablaré de las características de la negociación. Generalmente no implica la intervención de un tercero. Las partes son las únicas que intervienen, salvo en el caso de que tengan representantes legales. Es un proceso extrajudicial o de orden privado. De llegar a una decisión de común acuerdo, esta solo se toma por las partes. Al ser de carácter privado, su incumplimiento no tiene sanción alguna. El procedimiento de negociación es simple y abierto. Otra parte es el procedimiento para realizar el método de la negociación. El primero es la preparación. Las partes deben tener algo claro que es lo que desean alcanzar en esta negociación. Deben plantear la problemática, por así decirlo, en este paso. La dos es el antagonismo. En esta etapa es necesario comunicar con la mayor claridad posible. Se tomen en cuenta las expectativas que tiene la negociación, que quiere lograr, cuáles beneficios obtener y los argumentos con los que esperas convencer a la otra parte. Para continuar con estos procedimientos, para una negociación tenemos una aceptación del marco común, el cual es en donde las dos partes se ponen de acuerdo en cuanto a condiciones para realizar esta negociación. Después tenemos una exposición de alternativas o intercambio. En caso de que una alternativa no resulte muy viable para las dos partes, se puede variar entre las alternativas que se presentaron. El cierre consiste en cuando alguna de las dos partes no llegó a ningún acuerdo, entonces se propone acuerdos escritos, donde se deben de cumplir estas condiciones. Un ejemplo de negociación actual es el 21 de marzo, que se realizaron negociaciones para llegar a la CM12 por parte de la industria agricultora, donde una de las dificultades fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Un ejemplo de la negociación siendo utilizada a nivel internacional es cuando en México se le dieron negociaciones salariales a la SEP. Y en esta negociación se solicitaba un incremento de sueldo para los trabajadores del sector de educación.
Aquí los maestros también buscaban que se mejoraran algunos espacios laborales que ellos poseían. Y aún así, la opinión de algunos trabajadores en este área laboral de la SEP sigue siendo un poco oscilante. Ahora continuaremos con lo que viene siendo la dramatización de nuestro ejemplo. Que, bueno, el contexto en el que se realiza esta dramatización es en el de que unos representantes legales reciben la visita de los sindicatos de trabajadores a causa de que se ha visto una mala paga hacia los trabajadores. Bueno, en este caso, el sindicato vendría siendo Mauro Isaac, Héctor David, un servidor, Jesús, Ignacio Gómez, y para los representantes legales por parte de la empresa tenemos a Alexis Lara Reyes, Josué Isaac y Luis Esquivel. Comenzamos. Buenas tardes. ¿Qué es lo que se les requiere? Buenas tardes. Estamos en representación de los trabajadores, ya que no hay una remuneración justa hacia ellos, presentando así un disgusto entre ellos hacia la empresa. ¿Una remuneración justa? ¿A qué se refiere con eso? Nos referimos a que nuestros trabajadores pasan por una situación complicada debido a que su salario no es concordante con las horas que laboran. La jornada de trabajo de los empleados es de aproximadamente 8 horas diarias. Aún así no les han pagado del todo justo, debido a los esfuerzos que ellos realizan, por lo que esa es nuestra inconformidad en general. Rogamos a todos los trabajadores de la empresa. En base a nuestras opiniones, el salario que reciben los trabajadores es justo el valor que ellos traen a la empresa. A lo que nos referimos es que a los empleados se les paga por su valor en la empresa y creemos que el sueldo de los usuarios está correcto en base a lo que aportan. Dentro del salario mínimo de que reciben nuestros trabajadores, este sería muy poco en comparación a la hora que ellos trabajan y lo que generan diariamente. Y también, inclusive teniendo horarios demasiado estrictos y relaciones estrictas demasiado en cuanto a las llegadas tarde, rebajándoles así demasiado de parte de su sueldo. Lo que nosotros venimos a buscar es un aumento de salario. Como comenta mi compañero Ignacio, las jornadas de casi 8 horas deben ser bien pagadas, ya que nuestros trabajadores se esfuerzan por mantener la economía de la empresa estable y cumplen con sus obligaciones dentro de la misma. Entiendo que existen trabajadores que se esfuerzan aún más de lo que se debe, pero aún así no veo el motivo por el cual se les debería aumentar su sueldo. Lo que ellos hacen no es obligatorio y no tiene recompensa ninguna por estas acciones. Eso es de nuestro conocimiento, aunque esta queja es presentada por parte de muchos empleados, lo que genera un problema mucho mayor y no una escala menor como ustedes lo están presentando. Entiendo las preocupaciones por sus trabajadores, pero lamentablemente no podemos aumentar los salarios de los obreros de manera inmediata debido al presupuesto disponible en este momento. Sin embargo, al término del proyecto podríamos considerar una compensación monetaria. Y con esta compensación, ¿a qué se refiere más específicamente? O sea, en cuestión de cómo es que esta se verá benéfica hacia los trabajadores. Podemos proponer un aumento de 5,000 pesos más en el bono navideño a cada trabajador. Esto es lo único que podemos hacer en el momento para los trabajadores. En el futuro, se verá más a fondo algún tipo de aumento en el sueldo de ellos. A mis colegas no les parece que la cantidad sea suficiente a lo que los trabajadores hacen por la empresa. Yo propongo que por lo menos el bono sea más alto de los 5,000. ¿Qué ustedes nos dicen? En tal caso, haremos una evaluación de los trabajadores y con los resultados de estos se hará una nueva retroalimentación a los abonos de ellos. Si lo que ustedes nos dicen es cierto, hablaremos con el empleador acerca del posible aumento del bono, además de llegar a un aumento de salario para los empleados. ¿Les parece bien? Lo considero viable, no obstante, se tienen que realizar de manera rigurosa y sin ninguna excepción. Anexando a esto, que si no se cumple el acuerdo, se realizarán acciones o juicios legales para garantizar los derechos de los trabajadores. Estamos de acuerdo con las condiciones propuestas, ejerciendo así el compromiso de cumplir lo establecido. Como conclusión personal, tengo que los métodos alternos para la solución de conflictos nos ayudan a confrontar y llegar a un acuerdo en la solución en base a los conflictos que se está llevando a cabo, sin tener que poder llegar a una violencia física o un proceso legal. En el caso de la negociación, esta puede ser útil en los principios cuando se requiere solucionar algún conflicto sin involucrar a algún mediador o algún tercero.
Con este método podemos llegar a una solución de manera satisfactoria y de manera rápida y sencilla. En mi conclusión, puedo llegar que la negociación, aparte de ser el método de conflictos más conocido, es el más justo de todos ellos, ya que se puede llegar a una conclusión satisfactoria para ambas partes y conformar un tratado, una cierta alianza, y que durante los tratados de libre comercio se utiliza la negociación para llegar a un acuerdo monetario donde ambas naciones, en caso de hablando a nivel internacional, pueden llegar a una solución. Bueno, para mi conclusión tengo de que durante este semestre y con los métodos que analizamos anteriormente, la negociación es uno de los más completos, ya que puede ser utilizado tanto para la vida diaria y para situaciones complejas, como lo puede ser conflictos entre países o desde ir a comprar hasta un mercado, con lo cual lo hace de las más completas y de las más fáciles de utilizar. Bueno, por mi parte, mi conclusión es que la negociación es uno de los métodos de solución de conflictos más útiles, ya que hasta cierto punto se puede preservar un nivel de confidencialidad si no es de interés público. A su vez, pues si el intercambio de ideas no es el apropiado o no se llega a ningún acuerdo fijo, pues habría que recurrir a otro método de solución de conflictos que incluya un mediador. Como conclusión mía, podemos llegar a que la negociación es un medio para solucionar una problemática mediante el diálogo y con esta dar pie a que dos partes lleguen a un común acuerdo que beneficie a ambas partes. Como conclusión personal mía, podemos concluir que la unidad de aprendizaje se basó en la definición y las características de los métodos alternos para la solución de conflictos, los cuales acabamos de ver, los cuales también se deben de aplicar a los ámbitos locales, nacionales e internacionales. Y también tenemos que interesarnos en enseñarnos a las futuras generaciones para que puedan intervenir o puedan saber cómo enfrentar los conflictos que se puedan llegar a presentar, ya sea en un ámbito pequeño o grande. Como conclusión grupal, tenemos que estos métodos pueden ayudar en varias personas a poder solucionar los problemas que ellos se tienen. Y además, en el caso particular de la negociación, este método ayuda demasiado a individuos a poder solucionar sus conflictos así de una manera más simple y poder así conseguir un resultado favorable en ambos lados. Y esto sería lo que vendría siendo nuestro PIA.